Ahí está, 0342-156-1044, 32 es el WhatsApp de la radio. Concedido, 796, concedido. Vamos a ver qué sale de todo esto. El gobierno nacional se mostró en contra, lo vamos a tratar, vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con un constitucionalista más tarde, como siempre, para aportarle más verosimilitud y que esté más acercado a la realidad y que nos explique de manera fácil, ¿no? Que es lo que añoramos. Bueno, el gobierno nacional se mostró en contra de la decisión del máximo tribunal en el que indica que le pague un 2,95% a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación. Bueno, es decir, le devuelve parte del porcentaje que en su momento le trajo Alberto Fernández, que decidió pasarlo a la provincia de Buenos Aires de manera discrecional. Sacó ese recurso que le abonaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se lo mandó a Kicillof. Mismo camino que en su momento había tomado Mauricio Macri con Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esto de aumentarle ese porcentaje. Bueno, sobre esto merece que analicemos y podamos dividir la cuestión en dos puntos. El primero de naturaleza política y el segundo de naturaleza jurídica. El primero, que es de naturaleza política, habla de que el gobierno central desconoce un fallo de la Corte y eso lo convierte en sedicioso, antidemocrático, golpista. Eso, al menos, es lo que argumentan quienes integran la oposición más convocante, es decir, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está diciendo, y parte también de la oposición, Alberto Fernández, el gobierno nacional, es antidemocrático, es golpista, está pasando por los andariveles de la sedición, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, Alberto Fernández, empujado por Cristina, se equivoca desde el punto de vista político y deja en bandeja a Juntos por el Cambio esta narrativa de que ellos son republicanos y que el gobierno, al desconocer el fallo, tiene una actitud autócrata. Yo diría que empecemos a mirar y a poner claridad a todo esto, porque si leemos los títulos fuertes, esto de sos autócrata, democrático, etcétera, etcétera, como está postulando hoy Juntos por el Cambio, lo que hay que decir es que es falso. Porque cuando se habla de sedición, estamos hablando de desacatar fallos en este caso, y lo que hizo Alberto Fernández desde el punto de vista jurídico, entiéndase, si no entramos de nuevo en el terreno de el meparecismo, desde el punto de vista jurídico, Alberto Fernández lo que hace es presentar un pedido de revocatoria in extremis, se llama, y pide recusar al mismo tiempo a los jueces de la Corte. Esto último de recusar a los jueces de la Corte no puede, básicamente porque los tiempos ya... No podés recusarlo después de un fallo. Tenés que hacerlo en el proceso antes. Bueno, ahí se cae. El segundo, que es el pedido de revocatoria in extremis, que es lo que pide Alberto Fernández, es un recurso que le asiste la parte donde le está pidiendo a la Corte que revise su cautelar porque interpreta que hay un error. Esto quiere decir que salieron con los tanques a desacatar a la Corte. No. Desde el punto de vista jurídico, léase esto. Por eso cuando escuchamos fundamentalmente a Juntos por el Cambio y fundamentalmente también a Graciela Ocaña, a Elisa Carrió, que incluso denunciaron a Alberto Fernández, choca, va a chocar, porque no hay argumentos en ese sentido. Hoy, como está planteada la cosa, Alberto Fernández, desde el punto de vista jurídico, no desacató a la Corte no actuó en desacato ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el punto de vista discursivo político, sí. Entonces entendamos esto. Cuando leamos los títulos de los medios de comunicación, primero tratemos de ver de dónde viene, ¿no? Porque, insisto, acá parte de Juntos por el Cambio, por no decir todo, está utilizando desde el punto de vista
político, esta narrativa para decir aquellos son los golpistas, los autócratas, nosotros somos los republicanos los que vamos en el marco de la ley. Cabe aclarar que si el gobierno central, en la figura de Alberto Fernández, al recusar, en este caso a la Corte, sabe que esto va a quedar firme. Entonces la pregunta es ¿por qué juegan esta carta? Creo que es un error político y da lugar a que se interprete la idea de que hago lo que quiero y piso, en este caso, las instituciones. Los fallos, te gusten o no, se acatan. Te gusten o no se acatan. Pero lo que presenta Alberto Fernández le asiste al proceso. No está mal lo que hizo. Si uno mira el fallo, de forma unánime, la Corte se vuelca a favor de la Ciudad de Buenos Aires con argumentos muy sólidos. La verdad que es impecable cuando uno mira el fallo donde le dice a Alberto Fernández, mire, entréguele a partir de el mes que viene, entréguele a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% en concepto de coparticipación. Cuando uno lee los argumentos es impecable, lo cual desde el punto de vista discursivo comete un error Alberto Fernández en ese sentido. Entonces tenemos el tema de fondo, que es el fallo propiamente dicho, y tenemos la desobediencia desde el punto de vista político, que no se asemeja a ningún golpe militar, como lo plantea el señor Guado de Pedro, que en este marco debiera revisar ese argumento, ¿no? Recordemos que el pueblo elige a la política y la política elige como representantes del pueblo a miembros del Poder Judicial. No es que los jueces se eligen a sí mismos, como si fuesen monarcas, ¿no? Entonces, ¿el gobierno está rompiendo cadenas? ¿Está lanzando tanques, está tirando piedras? No. Lo que está haciendo es tirar de la cuerda y sí está a las puertas de un conflicto de poderes si elige el camino de la confrontación. Y es raro porque Cristina siempre acató los fallos de la Corte, ¿no? Sin embargo, está empujando al presidente a incumplir una decisión de esta naturaleza. Esta idea de que ellos son los demonios y que vienen a perjudicar a los gobiernos populistas, ¿no? Y los otros, que dicen defender la República, siendo que ellos, en algún momento, no acataron un fallo de la Corte que encomendaba pagar a Santa Fe la deuda histórica que Nación tenía en concepto de coparticipación. Recordemos eso también. Si son tan republicanos como dicen ser, como en su momento no le pagaron a Santa Fe como correspondía. Pese a que la Corte Suprema de Justicia había dicho, sí, lo revisó, sí, Macri le debe pagar al entonces ingeniero Miguel Lifchit. No lo hizo. Bueno, como sea, vemos la interpretación política sobre lo que resuelve la justicia. Según cómo resuelva, es buena o mala. Si en el gobierno de Macri la Corte ratificaba que tenía que pagar a Santa Fe, era una Corte peronista. Ahora, la misma Corte le dice al gobierno que le devuelva el porcentaje que le corresponde a Cava, y entonces es gorila y es mandada por Mañeto. Yo insisto, miren el fallo, es impecable, y miren el recurso que interpuso Alberto Fernández, que también es impecable, porque es parte del proceso. Entonces, plantear que el presidente colisiona contra el Poder Judicial es falso. Así como está hoy, es falso. Ahora, si el presidente decide utilizar el mecanismo discursivo de confrontación, no hay mucho por agregar y le daremos la razón, en este caso, a Juntos por el Cambio. Pero esto hay que entenderlo. Hoy, si uno mira los portales, dice Alberto Fernández desacató a la Corte. En la orden de la justicia, claro.